estas enseñanzas de la iglesia, cómo Dios establece su iglesia, ¿verdad? Que somos usted y yo, somos la iglesia. Vimos la semana pasada, ¿verdad? Cómo se reunía la iglesia, cómo vivían, cómo compartían la iglesia juntos, unánimes, estaban orando y cómo fueron empoderados también del Espíritu Santo de Dios. En esta mañana mirábamos como una iglesia casi perfecta, ¿verdad? Estaban unánimes, vendían todo lo que tenían, compartían todo lo que tenían. Nadie decía hacer suyo propio lo que tenían, sino que con una sencillez de corazón compartían con aquellos que necesitaban. Y eso es lo que somos nosotros llamados a hacer, a vivir en unanimidad. Venir y orar todos juntos, ver las necesidades de los demás y no cerrar nuestros ojos ante cuando veamos alguna necesidad. A eso nos llama, para eso es la iglesia. No es solamente para escuchar la palabra de Dios, que es lo principal a lo que venimos, pero escucharla y el Señor nos manda a hacerla, a ponerla en práctica. No nada más a llenarnos, sino a poner en práctica. Y vemos que esa iglesia tan hermosa que se presentaba, por lo cual mucha gente se convertía, dice que cada día se añadían a la iglesia aquellos que habrían de ser salvos. Entonces ahora vamos a ver que esa iglesia viene ahora los desafíos constantes a los que se enfrenta la iglesia. La iglesia primitiva comenzó con la persecución. Entonces esos son los desafíos a los cuales se va a presentar la iglesia. Primero que nada, la persecución. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere, ¿verdad?, que se hable del evangelio, no quiere que se hable en el nombre de Jesús, no quiere que se nos diga que Jesucristo vino a salvar a la humanidad del pecado. Entonces Satanás anda como león rugiente y entonces anda viendo de qué manera distorsiona la iglesia, de qué manera divide a la iglesia, de qué manera, ¿verdad?, va a hacer, a introducir falsas enseñanzas dentro de la iglesia o disoluciones dentro de la iglesia. Esos son los problemas que se presentan en la iglesia. Por lo tanto, ¿verdad?, tenemos que estar nosotros alertas y estar bien despiertos para mirar que no se nos esté enseñando algo que difiere de lo que la palabra dice. Usted sabe que aquí se enseña la sana doctrina. Aquí no estamos enseñando, no trae ningún otro libro. Tenemos un maestro que nos guía, pero nosotros nos basamos, todo lo que el maestro tiene es de pura escritura. No estamos enseñando absolutamente nada más que las escrituras. Entonces, si usted quiere una sana doctrina, aquí está la sana doctrina. Es una iglesia donde no se permite, nuestro pastor tiene sumo cuidado de no permitir que alguien venga y dé una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Él tiene ese especial cuidado. Así es de que él está alerta y está siempre presto para ver si se está enseñando algo que va en contra de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? No lo vuelve a invitar, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, cómo esta iglesia primitiva comenzó a tener problemas. Y vamos a ver lo principal, cuál fue lo primero que empezaron a tener, hermanos. El primer problema que se presentó en la iglesia fue la persecución de los creyentes. Usted sabe que a ellos les molestó al concilio, ¿verdad?, de Jerusalén, les molestó en extremo que Jesucristo, ¿verdad?, que se predicara a Jesucristo, a ese Jesucristo, ¿verdad?, que había muerto, que había sido sepultado y que había resucitado de entre los muertos. Eso para ellos era blasfemia y peor que nada, ¿verdad?, de que se dijera que Jesús era Dios. Ellos decían, eso es blasfemia. Y entonces ellos creían, eran tan religiosos, eran tan apegados a la ley. Ellos creían que estaban bien delante de Dios y por lo tanto pensaban que si ellos mataban a alguien o apedreaban a alguien era porque así la ley lo requería. Entonces eran falsas enseñanzas, era un falso concepto que tenían. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Y entonces todo lo que hablaran de Jesucristo, ¿verdad?, eran perseguidos. Entonces, hermanos,
vemos nosotros que todos esos cristianos, esos primeros cristianos que fueron perseguidos, que eran perseguidos por causa de Jesucristo, eran fortalecidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Acuérdese que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés. Y cada vez que los apóstoles, los discípulos imponían las manos sobre las personas creyentes, los nuevos creyentes, el Espíritu Santo estaba sobre de ellos. Entonces no es que Dios nos diga que no vamos a sufrir persecución. Demos gracias a Dios que no somos todavía una iglesia perseguida. Pero no sabemos si un día vayamos a ser perseguidos o vayamos a ser acusados injustamente por causa de Jesucristo. Entonces no nos dice que nosotros a veces decimos, estoy en extrema aflicción porque tengo un dolor de cabeza, porque tengo una enfermedad o porque tengo una enfermedad crónica. A veces creemos que esas son las aflicciones a las cuales se refiere Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. Pero lo que estamos mirando aquí, cómo esas aflicciones que sufrieron los primeros cristianos eran aflicciones de persecución y eran perseguidos hasta matarlos. Entonces, hermanos, demos gracias a Dios que no hemos llegado a ese extremo, pero sí miramos que en el oriente, ¿verdad? Hay cristianos que son perseguidos, hay cristianos que no han renegado de la fe de Jesucristo, hay cristianos que han muerto por el evangelio. Entonces nos queda a nosotros, como usted y yo no somos perseguidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar por esas personas para que no decaiga su fe, para que permanezcan firmes en el Señor Jesucristo. Entonces vemos nosotros que si nosotros dijo en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces nosotros, quizás usted cuando verdaderamente tome la cruz de Jesucristo, va a ser aborrecido. Cuando verdaderamente nosotros no querramos agradar al mundo, sino querramos agradar a Jesucristo, va a ser aborrecido por los demás. Y va a ser vituperiado y va a ser usted acusado. Entonces, eso tenemos que tomar esa cruz que el Señor Jesucristo nos dijo cada día. Y en Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a ser aborrecidos. No sé si ahorita estará pasando, ¿verdad?, en su vida, pero por causa del evangelio, nadie dijo que venía usted a un lecho de rosas a descansar, y claro que descansamos en Jesucristo. Tenemos la paz de Él, que a pesar de las aflicciones, a pesar de ser blasfemados, a pesar de ser vituperiados, Él pone paz en nosotros. Él nos da ese gozo a pesar de todo lo que padezcamos. Entonces, hermanos, vemos que la persecución es una realidad. No fue nada más a los primeros cristianos. La persecución todavía ahorita en el siglo XXI está vigente. Muchos de nuestros hermanos cristianos están padeciendo por causa de Jesucristo. Están siendo perseguidos por causa de Jesucristo. Así es de que, hermanos, no se inquiete si un día usted es perseguido por causa de Jesucristo. Más bien pídale al Señor que seamos fortalecidos con el Espíritu Santo para permanecer y no claudicar. Entonces vemos, hermanos, que dice el maestro nos pregunta, ¿cuál es el arma más eficaz de Satanás contra la iglesia? El arma más eficaz, hermanos, es la persecución. Si los persigo, muchos van a claudicar, muchos van a negar la fe en Jesucristo. La otra arma que Satanás tiene contra la iglesia, las falsas doctrinas, cuando viene y se le enseña un evangelio diferente al que habla la Biblia. Una falsa enseñanza puede llevarlo a la perdición, y Satanás así, mire, contentito con que usted viva un evangelio así mediocre, un evangelio donde esté en dos pensamientos, un evangelio tibio. Eso es lo que Satanás quiere, ¿verdad?, introducir en la iglesia. Pero acuérdese que somos fríos o somos calientes, no hay tibieza. No estamos en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. O usted se afirma completamente en Jesucristo,
o el mundo. O sea, es una de las dos cosas. No podemos fingir que somos cristianos y estar con un pie en el mundo. Eso es lo que Dios quiere, que nos afirmemos en lo que hemos creído, en sus enseñanzas. Vamos a ver el número 1, hermanos, persecución de los creyentes. El primer mártir cristiano. Vamos a estar viendo en Hechos 7, hermanos. Vamos a ver en Hechos 7. Del 51 al 8:1, hermanos. Estaremos leyendo 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Hasta aquí, ahorita vamos a explicar esto y continuamos. Entonces, ¿quién está hablando? Es Esteban. Esteban había sido perseguido, ¿verdad? Fue el primer mártir cristiano. Esteban estaba siendo perseguido, ¿por qué? Por su fe en Jesucristo, porque cuando Esteban predicaba, dice que muchas señales y maravillas eran hechas por Esteban. Esteban, acuérdense que fue un diácono que servía las mesas, uno que ayudaba a servir las mesas en la primera iglesia de Jerusalén. Entonces Esteban, hermanos, él al momento de que es capturado, al momento de que está enfrente del concilio de Jerusalén, ¿qué es lo que estaba pasando? Esteban estaba siendo acusado, le decían que negara la fe en Jesucristo. Él no iba a negar, sino que lleno del poder del Espíritu Santo, para poder servir las mesas tenía que ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué estaba pasando con Esteban? Esteban se enfrenta ante ellos. ¿Quién puede enfrentarse ante un concilio y empezar a decirles, ustedes son estos duros de cerviz? Imagínense, solamente empoderados por el Espíritu Santo, usted puede confrontar a una persona que le esté diciendo lo contrario, que reniegue de Jesucristo, que Jesucristo no es el Señor, que Jesucristo es un falso Mesías. Le estaban diciendo, pero Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Todo esto venía en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice, ¿verdad? Le dice en Éxodo 32:9, le dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Entonces es el concepto, Dios amaba mucho a su pueblo, y porque lo amaba lo reprendía y le decía, y Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, él mismo usa las palabras del Antiguo Testamento para decirle cómo eran, ¿verdad? Cómo se estaban portando ellos. Dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también sois vosotros. Entonces Esteban, oiga, yo no sé si usted se atrevería a decirle, tú eres un duro de cerviz, eres un incircunciso de corazón. Pero así, esas palabras solamente el Jehová de los ejércitos es el que les dice. También en Jeremías 9:26 dice, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. O sea, eso solamente el Señor lo decía, pero aquí Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, les está diciendo, son igual que vuestros padres, no han cambiado, siguen igual, ¿verdad? Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Israel, hermanos, se sentía orgulloso porque se le había dado a Abraham que para distinguirlos de las demás naciones tenían que circuncidarse, ¿verdad? Entonces ellos tenían ese orgullo de ser circuncidados y por lo tanto, ¿verdad? Ellos se sentían que eran el pueblo escogido por Dios, y en verdad que sí eran, pero eran rebeldes. Este pueblo se rebelaba contra Dios.
Entonces, ¿qué es lo que está diciéndoles Esteban? Ustedes no han entendido porque rechazaron al Mesías. No han entendido lo que la palabra dice. Las profecías hablan del Mesías. Esteban les dice que son como los gentiles que no tienen ni circuncisión, como no se han circuncidado el corazón, son semejantes a los gentiles. Ellos decían que los gentiles eran unos incircuncisos. Eso es lo que decían los israelitas. Los menospreciaban, pues así son como ellos, como los gentiles. Entonces vemos que Esteban no tiene ningún temor de estar confrontando a este concilio de Jerusalén y le dice en el 7:52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Fíjese, les dice, ustedes son unos asesinos, son entregadores y son matadores. ¿Qué les está diciendo Esteban? Oiga, yo me admiraba de Esteban, digo, qué valor, qué poder, qué sabiduría, y cómo Esteban está trayendo las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y cómo él lo que miró, lo que escuchó, cómo fue testigo, ¿verdad? De que habían matado a Jesucristo, lo habían entregado, lo habían matado. Y es lo que está diciendo, dice, ustedes son, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? O sea, desde la antigüedad, por no escuchar, no querer escuchar la palabra de Dios, habían sido ¿qué? Entregadores y matadores. Así como vuestros padres, así son ustedes. Vosotros que recibisteis la ley por disposición del ángel y no la guardasteis. Oiga, ¿cómo que Esteban? ¿Cómo de que si nosotros somos celosos de la ley? El pueblo judío de lo que más se enorgullecían era de que ellos guardaban la ley al pie de la letra. Y no solamente la ley, sino los 613 preceptos. Ellos cuidaban de guardar minuciosamente la ley. Como ahora Esteban viene a decirles que no guardan la ley. Pues esto les ofende gravemente, ¿verdad? A los del concilio, porque ellos se jactaban de que ellos eran guardadores de la ley. Dice, y oyendo estas cosas se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban estos hermanos enojados porque eso les llevó a la ira. Dice que crujían sus dientes, y eso que nos recuerda, hermanos, al mismo infierno, porque en el infierno dice que va a ser el lloro y el crujir de dientes. Así estaban ellos en el mismo infierno, crujiendo los dientes, estos del concilio. Pero Esteban, fíjese qué hermoso, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Estaba Jesús respaldándolo. Estaba a la diestra de Dios. Él vio los cielos abiertos y ve a Jesucristo parado. Entonces esto es lo que vino a fortalecer a Esteban y le dio esa sabiduría y ese poder del Espíritu Santo para poder confrontar a ese concilio y no tener ningún miedo ni ningún temor de poder enfrentarlos y confrontarlos. Dice, pero vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Que que Esteban encuentra ese ánimo. Él ya no tiene ningún temor. Él dice, soy perseguido, me están aquí acusando, me están martirizando, pero no hay ningún temor porque puedo ver a Jesucristo y eso fortalece. Le estaba fortaleciendo, podía ver al mismo Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios por esa visión que tuvo Esteban y cómo fue fortalecido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Esteban estaba honrando su fe. Él no claudicó en ningún momento, aunque estaba siendo acusado. Y usted sabe que al ser acusado no iba a quedar nada más en acusación, sino que iba a llegar a la ejecución.
Entonces vemos que Esteban, él confía en Jesucristo. Esteban fue el primer mártir cristiano, hermanos. Fue el primero que murió por su fe en Jesucristo. En Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros no tenemos ese temor, si nosotros en verdad somos llenos del Espíritu Santo, no debe de entrar en nosotros el temor. Tenemos que confesar a Jesucristo. Aún así, vaya usted a perder el trabajo. Muchas veces, ¿verdad? Se nos ha dicho, a mí me decían en mi trabajo que no debería yo de hablar de Jesucristo porque la escuela era una escuela laica. Me dijo a mí una ocasión la directora, dijo, es que no tienes que predicar a Jesucristo. Le dije, tú no me tienes que decir lo que yo debo de hablar mientras yo no esté faltando, ¿verdad? A los principios de la escuela, le dije, porque cumplo con mi trabajo. Entonces, hermanos, no debemos de tener ningún temor. Dije, pues, ¿qué me puede pasar? ¿Me va a correr? Pues, y es difícil para que la corran a uno por esas cosas, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaba pasando, hermanos. A veces en los trabajos no quieren que hablemos de Jesucristo, pero pues tenemos una boca. Usted es libre, ¿verdad? Somos libres. Dicen que tenemos libre expresión aquí. Pues si esa libre expresión me permite a mí hablar de Jesucristo, ¿por qué voy a callar? Entonces cualquiera que lo confiese delante de los hombres, él también nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. Dice que no tenga temor, ningún temor, que no se apodere de usted. Dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero el alma y el espíritu no pueden matar. Más bien temer a aquel que mata el cuerpo y el espíritu. Entonces glorificado sea su nombre, ¿verdad? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando Esteban confesó que estaba viendo a Jesús a la diestra del Padre, para estos judíos esto les pareció como una blasfemia. Como que está hablando, si Jesús era un simple mortal, ¿cómo va a estar parado a la diestra del Padre, verdad? Eso es lo que no les cabía en la mente, porque ellos mismos habían rechazado al Mesías. Entonces no les cabía en sus mentes, y ellos eran, hermanos, solamente religiosos. Porque si hubieran verdaderamente estudiado las escrituras y haber visto a los profetas, ellos hubieran visto que Jesús era el Mesías anunciado y esperado. Porque todo lo que Jesús vino les demostró que él era el Mesías y no lo aceptaron. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esto dice que hasta cerraron sus oídos. O sea, esto no nos llega, no es blasfemia para nosotros. Y entonces arremetieron contra él y lo apedrearon. Eso era lo que hacían, hermanos. Es más, ni siquiera lo llevaron. Estaba siendo dominado. Jerusalén en ese entonces estaba bajo el dominio de Roma. Ni siquiera le hicieron un juicio. Deberían de haberle hecho un juicio a Esteban. No hicieron juicio contra él. Entonces, ¿qué hacen? Ellos mismos aplicaron la ley judía, que al que blasfemaba fuera apedreado. Aplicaron su propia ley, una ley, ¿verdad? Salvaje. Entonces es lo que ellos hicieron. Y lo hermoso de aquí, fíjese lo hermoso, tal corazón tenía Esteban. ¿Qué es lo que hizo Esteban? Esteban le dice: no les tomes en cuenta esto a ellos. Un corazón que antes, fíjese, que ya había perdonado. Él los perdona a los que lo están apedreando, a aquellos que van contra él. Solamente esto lo pudo hacer Jesucristo cuando él mismo dijo, ¿verdad? No les tomes en cuenta este pecado. Solamente son las palabras que Esteban también usó. Esteban verdaderamente, para poder decir estas palabras, él tuvo que haberlos perdonado primero, para que también el Señor Jesucristo no les tomara en cuenta lo que estaban haciendo con él. Esta es la persecución que había en Israel, en Jerusalén, ¿verdad?
Y dice que en el 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos pusieron sus ropas delante de Saulo, un joven, bueno, ni tan joven, unos 30 y tantos años ha de haber tenido Pablo, ¿verdad? Saulo. Entonces le ponen las ropas, dice que él consintió en la muerte de Esteban. Pero fíjese lo hermoso de todo esto. Saulo escuchó el testimonio de Esteban. Saulo pudo ver que no renegó de la fe en Jesucristo. Pudo oír que decía que veía los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Entonces Saulo, todo esto se le quedó grabado, y cuando se le presenta a Jesucristo a Saulo, ¿qué es lo que hace? Él recordó la muerte de Esteban y vio cómo él había muerto por su fe en Jesucristo. Y Saulo, hermanos, él reconoce que antes de haber conocido a Jesucristo, él era celoso también de la ley, al igual que este concilio que estaban acusando a Esteban. Más adelante en 1 Corintios 15:9 dice Saulo, ¿verdad? Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstolos, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué vemos? Que Saulo, ¿verdad?, era el perseguidor, fue el que promovía la persecución y pedía cartas al Sanedrín. ¿Para qué? Para poder perseguir a los cristianos y encarcelarlos. Entonces, ¿qué pasó con los primeros cristianos? Empezaron a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque Satanás creía que de esta manera iba a la iglesia a desbaratarse. Pero la iglesia continúa hasta el día de hoy y sigue creciendo por la persecución y por el testimonio de los apóstoles, de los mártires cristianos. Es que usted y yo hoy estamos aquí. Entonces miraba yo a unos en la India, se dice que hay una persecución de que esta persona dijo que él no le importaba morir. Primero le cortaron las manos, le cortaron los pies y posteriormente lo mataron, ¿verdad? Un pastor cristiano que había fundado 27 iglesias en la India, 27 iglesias cristianas, las había fundado, y que él quiso morir y creían que con esto ya iban a matar a la cabeza, decían, ya esto va a terminar. Pero al ver el testimonio de este pastor, de este líder allá en la India, dice que muchos de la India, millones en la India, han creído en Jesucristo por los mártires, porque ven que no claudican y permanecen firmes a pesar de ser perseguidos y a pesar de llegar hasta la misma muerte. Eso es lo que hacía que creciera más el evangelio, porque cómo es posible que ellos mueran por Jesucristo, pero era el Espíritu Santo el que les daba ese valor de decir, no vamos a claudicar. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo es perseguida la iglesia, y ese es un instrumento que Satanás quiere usar, de perseguir a la iglesia para que esto termine, pero a través de las persecuciones es que la iglesia va en aumento. La victoria de los mártires, Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada por lo que vas a padecer. He aquí el diablo ahora echa a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estamos viendo aquí Jesucristo mismo hablando, ¿verdad?, a Juan. Cuando le está hablando a las 7 iglesias, vemos que le habla a la iglesia de Esmirna. Esmirna y Filadelfia son las únicas 2 iglesias en las cuales no encontró reproche el Señor contra ellas. Las demás iglesias todas tenían, pero tengo algo contra ti. Pero a esta iglesia no le dijo que tenía algo contra ella. La iglesia de Esmirna, si usted va a Turquía, Esmirna es la única ciudad que permanece todavía en pie hasta ahora.
Esmirna no negó la fe en Jesucristo. En estos tiempos en que el evangelio se estaba esparciendo, estaba fundada la iglesia en Esmirna. Esmirna era una ciudad muy próspera económicamente, pero Esmirna había aceptado en ese entonces, hermanos, había muchas. Usted sabe que en todo el imperio romano estaba conquistado, ¿verdad? Toda Esmirna era del imperio romano, y Roma trajo a sus dioses. Y Roma estableció, ¿verdad?, que se adorara a los dioses que ellos tenían. Entonces estamos viendo que aquí en Esmirna se construye el primer templo de adoración a Augusto César, un emperador romano. Él se creía a Dios y le decían, Él es el Señor. César es el Señor. Hermanos, era una blasfemia contra Dios, pero ellos estaban adorando ahora a un hombre, a César Augusto. Es lo que estaba sucediendo en Esmirna, ¿verdad? Y dice, escribe el primero y el postrero, ¿verdad? El que estuvo muerto y vivió dice esto. ¿Quién es el primero y el postrero? Yo soy el primero, el postrero, el alfa y el omega, el principio y el fin, dice esto. Es nuestro Señor Jesucristo, el primero y el postrero, el que vivió, ¿verdad? El que murió y está vivo, ¿verdad? Es Él, ¿verdad? El que estuvo muerto y vivió dice esto. Nuestro Señor Jesucristo es el que está hablando a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La iglesia de Esmirna, acuérdese que hubo gran persecución, pues todavía estaban siendo perseguidos. La iglesia de Esmirna estaba siendo perseguida. Aunque era una ciudad muy rica, muy próspera, abundaba el comercio ahí, abundaba la riqueza en Esmirna, una ciudad muy importante en aquel entonces. Pero resulta de que, ¿qué es lo que está pasando? Los primeros cristianos, al ser perseguidos, habían perdido sus trabajos. Entonces era una iglesia pobre, dice, pero eres rica, ¿por qué? Porque mantienen la fe. Muchas veces, hermanos, las cosas materiales, los bienes materiales nos alejan de Dios, y aquella persona que está en necesidad se aferra a su fe en Jesucristo. Entonces la iglesia de Esmirna permanecía fiel a pesar de la pobreza que estaban padeciendo en ese entonces. Dice, y conozco tu tribulación. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados. Y blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí ¿quién está hablando? El Señor está hablando. Esas sinagogas que estaban instaladas en Esmirna era donde se reunían los judíos. Pero estos judíos, fíjese la persecución de dónde comienza. De los mismos judíos, de los mismos religiosos, estaban persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque habían manifestado su fe en Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace? Dice, esas sinagogas que no son otra cosa más que, dice, sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque tenían tal celo, tal rabia, tal coraje contra Jesucristo. Entonces le dice, no temas en nada, no tengas temor. Le dice el Señor, lo que vas a padecer, he aquí que el diablo echará a algunos en la cárcel. Hermanos, ellos iban a ser perseguidos, iban a ser echados en la cárcel, pero la cárcel no era nada más de que te echo en la cárcel, te van a hacer un juicio justo, tú vas a exponer tus puntos de vista, tus acusadores. Aquí como que la justicia impera un poquito, ¿verdad? En esta nación. Ahí no, al ser echado en la cárcel era de que era la ley de ellos. Vas a ser echado en la cárcel y después de ser echado en la cárcel sigue la ejecución. Era lo que pasaba. Pero el Señor le dice, pero tú eres rica. Tú eres rica porque has guardado la fe. Entonces es mucho mejor, hermanos, una iglesia pobre, pero rica, que una iglesia rica, pero pobre. La iglesia, acuérdense que la iglesia de la Odisea decía, tú te jactas de que eres ricas. Ellos decían que eran ricos, la iglesia de la Odisea, pero la iglesia de Esmirna eran pobres. La iglesia de la Odisea pues hacían lo que querían. ¿Cómo no iban a ser ricos si también era una iglesia, una ciudad donde próspera también?
No temas en nada, le dice el Señor Jesucristo. Jesús les anima a estar firmes a pesar de la persecución. Para que dice que van a ser echados en la cárcel para ser probados, hermanos. Entonces, como les digo, en la cárcel no era de que iban a recibir un justo juicio, ¿verdad? El Señor no les hace ningún reproche, ¿verdad? Sino que les dice, ustedes son vencedores. Ustedes no tienen ningún temor porque van a vencer. Vamos, somos peregrinos aquí de paso, quizás vayan a padecer, pero por amor a Jesucristo. Jesucristo nunca nos dijo que no íbamos a padecer por su nombre. Así es de que no tenga temor si nosotros padecemos por hablar el nombre de Jesucristo. Entonces ellos fueron fieles, sé fiel hasta la muerte. Que aunque mueras, dice, te espera la corona de la vida. Ánimo, ánimo, no tengas ningún temor, que vas a recibir esa corona de la vida. Es como aquel atleta que va, esto se alude, hermanos, a que en aquel entonces hacían juegos de atletas y entonces el que ganaba se le ponía una corona, ¿verdad? Pues esa corona que tú vas a recibir no es como la que se le da al atleta, sino la corona de la vida. Allá con el Padre, allá en el cielo vas a tener esa corona, ¿verdad? Esa corona de victoria. Una corona de victoria que no te va a ser quitada. Entonces, vemos nosotros, hermanos, de que primero el evangelio fue aceptado en allá cuando Pablo anduvo predicando el evangelio. Primero era bien aceptado, lo invitaban a las sinagogas. Pero cuando llegó esa persecución, hermanos, cuando ellos empezaron a tener ese celo, esas sinagogas de Satanás allá en Esmirna, allá en lo que es ahorita Turquía, empezó esa persecución. ¿Por qué? Por los emperadores romanos. Empezaron a querer perseguir a los cristianos, a echarle la culpa a los cristianos de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De las mismas sinagogas salían, ¿verdad?, los perseguidores. Entonces, dice, no sufrirá la segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda? Si permaneces fiel hasta la muerte, dice, no sufrirá la segunda muerte. ¿Cuál es esta segunda muerte, hermanos? El juicio de Dios contra los impíos. Es el lago de fuego, es el infierno. Esa va a ser la segunda muerte cuando Dios venga a juzgar a las naciones. Esa va a ser la segunda muerte cuando van a ser extinguidos los impíos. Entonces, Pablo, ¿verdad?, nos dice, nos está animando aquí, hermanos, de que nosotros si llegáramos a padecer persecución, no tenga ningún temor, permanezca fiel a Jesucristo, que podamos y pidámosle que seamos llenos del poder del Espíritu Santo, porque es lo que Esteban tenía. Esteban no hubiera podido permanecer firme si no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, que fue el que lo hizo no blasfemar ni claudicar. Pablo dice en 8:18, dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, como le digo, va a haber persecuciones, va a haber vamos a hacer, pero Pablo nos anima de que estas aflicciones presentes que usted cree que está pasando no son nada comparadas con la gloria venidera. Y en eso se amparan ahorita los que mueren por causa del evangelio en el siglo XXI. En ellos eso se apoyan. Estas aflicciones, esta muerte es pasajera, no es comparada con la vida eterna que voy a estar al lado de Jesucristo. Eso es lo que los anima y lo que nos debe de animar a nosotros. Entonces, vamos a mirar ahora, ese es el primer punto, la persecución de la iglesia, ¿verdad? Es lo que creía Satanás, que iba a dividir a la iglesia, que iba a vencer a la iglesia. Y es al contrario, porque para el Señor Jesucristo todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? O sea, todo lo que el Satanás quiera venir en contra de la iglesia, ningún arma prosperará, ningún arma forjada prospera ni prevalecerá contra la iglesia. Entonces, enseñanzas, el segundo punto, las enseñanzas falsas.
Eso es otro de los puntos que Satanás quiere usar contra la iglesia y es en donde debemos de tener cuidado. La persistencia de los falsos maestros. Vamos a ir a 2 de Pedro 2:1 y 18:22. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. De los que vivían en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque lo que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, hermanos, estamos viendo Pedro está advirtiendo de que hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, en el tiempo de las enseñanzas de los apóstoles, hubo falsos profetas, hubo falsos ministros que ministraban la palabra de Dios encubiertamente, hermanos. Habrá falsos maestros, hay falsas enseñanzas todavía ahorita, muchas falsas enseñanzas. Yo pienso que más ahorita en la actualidad hasta lo han agarrado como manera de comercio, ¿verdad? O sea, si yo predico esto, voy a obtener beneficios económicos. El evangelio de la prosperidad, para comenzar, son los que han atraído mucha gente. El evangelio donde le dice que todo está bien con usted, le dan a usted de que usted es lo mejor, usted es la última Coca-Cola del mundo, ¿verdad? En el desierto le dicen todo lo bonito que usted quiere escuchar. Esas son falsas enseñanzas. Si no se nos enseña la verdadera palabra de Dios, eso, ¿qué es lo que va a llevar, hermanos? Son falsas enseñanzas que van a llevar a la perdición. Entonces dice que había entre vosotros falsos maestros que introducían encubiertamente herejías destructoras, hermanos. Es lo que traen. Y fíjese, casi siempre se dejan conducir. Yo no sé si usted mirará la televisión o no, pero el último caso que hemos visto de un pastor de la luz del mundo, parece que se llama así. Casi siempre estas herejías, hermanos, tienen que ver en manejar, ¿verdad? Sus emociones, manejan sus emociones. ¿Y qué es otra cosa que hacen? Hermanos, son mucha inmoralidad sexual. Si usted está siendo una persona acusada porque está siendo acusado por inmoralidad sexual, y es lo que estaban haciendo en las iglesias en un principio, llevaban evangelios gnósticos, que no sé qué doctrina será esta, pero querían, hermanos, introducirlas dentro de la iglesia. Habían aceptado a Jesucristo, habían creído en Jesucristo como el Mesías, estaban dentro de la iglesia. Dice, hermanos, y les prometen libertad. Se levantaban esos líderes aquí y les decían, van a ser libres. Si ustedes hacen esto, sus propias doctrinas las atraían. Si ustedes hacen esto, van a tener libertad de hacer lo que ustedes quieran hacer. Cuando la verdadera libertad se encuentra solamente en Jesucristo, porque Jesucristo nos hace libres del pecado, nos hace libres de los deseos inmorales, nos hace libres de esta carne cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces le promete libertad, ¿verdad? Vemos cómo ellos eran, fíjese lo que eran estos judíos, estas falsas enseñanzas que estaban dando. Eran judíos quienes enfatizaban que la ley era lo más importante y no la gracia. O sea, si tú te conduces por la ley y no agarras ni siquiera una pluma en el día de reposo y guardas el sábado y guardas todo esto, vas a ser libre, pero los tenían esclavizados. Entonces ellos no creían en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia impartida, ¿verdad? El otro punto, los antinomianos, es decir, que eran sin ley. Esas son las enseñanzas que estaban introduciendo en las iglesias. Es decir, sin ley, hermanos, afirmaban que la gracia les daba libertad para pecar.
Eran las dos doctrinas que estaban introduciendo en ese entonces. Entonces, vemos nosotros que estos falsos maestros distorsionaban la verdad y promovían herejías dentro de la iglesia. Estas personas habían creído en Jesucristo. Mire lo que nos dice en el 2:20, dice 2:19, ya vimos. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas de su postrer estado, que viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué es lo que estaba pasando? Habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Estaban dentro de la iglesia. Habían sido llenos del Espíritu Santo. Habían creído, ¿verdad?, en la doctrina de los apóstoles. Pero venían de un mundo de idolatría, de un mundo donde había inmoralidad sexual. Venían de allá y como que pues sí nos gusta, ¿verdad? Pero nos gusta también todavía todos los rudimentos antiguos. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Ellos querían decir, pues vamos, ¿por qué estamos esclavizados en seguir las enseñanzas de los apóstoles? Sino que se levantaban dentro de la iglesia a promover doctrinas falsas, a promover el pecado. Es lo que estaban haciendo ellos. Y habían sido lavados y se enredaban otra vez en ellas. En lo que, mire, un ejemplo: el Señor nos rescató a nosotros de nuestra vana manera de vivir. Quizás usted era borracho, quizás alguien era homosexual, quizás alguien era prostituta, quizás alguien era ratero, ¿verdad? Quizás alguien robaba. No sé de dónde nos rescató el Señor. No sé de dónde lo rescató a usted. Pero usted llegó al conocimiento del Señor Jesucristo y está siendo enseñado, ¿verdad? Pero de repente usted dice como que esto no, yo quisiera que enseñaran más del pecado, y usted se levanta como líder y quiere venir a enseñar del pecado en el que vivía antes. Quiere volverse a enredarse antes. Y muchos de los ministros que están ahorita enseñando falsas enseñanzas, ¿qué es lo que está pasando? Están enseñando de su propia concupiscencia, de su propio error de pecado. Esas son las enseñanzas que están dando y se enredan en ellas. ¿Y qué pasa? Son vencidos de ellas y su postrer estado, hermanos, delante de Dios, aunque ellos tengan apariencia de piedad, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos dicen que su postrer estado es peor que el que tenían antes. Su casa, mi casa, el Señor la lavó. Y todo el espíritu que nos dominaba, todo mal espíritu que dominaba esta carne, el Señor la ha echado fuera. Estamos limpios. Pero si usted quiere volver a los rudimentos antiguos, si usted quiere ser como antes era, ¿qué es lo que va a hacer? Su estado postrer viene a ser peor que el que tenía antes. Dice que es como el perro que vuelve a su vómito. Imagínese el perro. Usted ha visto los perros, se vomitan y vuelven ahí a estar comiendo sus suciedades. Como el cerdo que lo ha bañado usted, bien bañadito, que tiene el marranito, y vuelve al lodo. Así es el estado de aquellos falsos maestros, esas falsas enseñanzas que quieren introducirse dentro de la iglesia. Pero por lo tanto, usted y yo tenemos que estar velando y estar apercibidos de que aquí no se da una enseñanza falsa. Por lo tanto, tenemos que estudiar la Biblia. ¿Dice esto la Biblia o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Usted no crea que yo le estoy diciendo. Lea la Biblia para que vea que lo que le estoy diciendo así lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, eso es lo que estaba pasando, introduciendo falsas enseñanzas.
Es lo que querían hacer, pero el Señor Jesucristo siempre tiene cuidado de su iglesia, de aquella iglesia que ora, de aquella iglesia que es fiel, de aquella iglesia que adora. El Señor Jesucristo los va a descubrir y van a ser echados fuera, hermanos. Entonces, dice el precio de la falsa doctrina, de las falsas enseñanzas. Vamos al 2:12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. El Señor, ahora vamos con la iglesia de Pérgamo. Acuérdense que le dije que la de Esmirna y la de Filadelfia no había ningún reproche, sino en Pérgamo era otra de las ciudades prominentes de allá de Turquía. A las 7 iglesias están en Asia Menor. Entonces, Pérgamo, hermanos, se conocía por su educación, tenían mucha cultura, pero tenían muchos dioses. Ahí estaba levantado un templo hacia el dios Zeus. Ellos creían en Zeus y adoraban a Zeus y a todos los dioses romanos y griegos. Era lo que se había introducido en esta ciudad de Pérgamo, hermanos. Entonces tenían ahí también una escuela de medicina, que si usted sabe, usted si ahorita va al doctor, usted mira una serpiente, un asta con una serpiente enrollada, ese es el símbolo de medicina, ¿verdad? Así tenían esta serpiente ahí y era donde se adoraba al dios Escolapio, Asclepius se llamaba, que era el dios de la sanidad. Entonces era lo que estaba sucediendo en Pérgamo, y no conforme con eso, 3 templos donde se adoraba a César Augusto, ese emperador romano que quería ser adorado, que quería que solamente a él se le llamara Señor. Entonces era lo que estaba pasando en Pérgamo, una ciudad idólatra, una ciudad llena de inmoralidad sexual, donde la fornicación, todos los templos que tenían hacia sus dioses, se promovía la promiscuidad sexual, inmoralidad sexual. Y entonces es lo que estaba pasando en Pérgamo, hermanos. Pero el Señor Jesucristo le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, o te corto para que creas en el Evangelio y creas en Jesucristo, o te cortamos para el juicio eterno, para que perezcas juntamente con los impíos. Esa es la espada de doble filo. ¿Y qué nos recuerda a estos, hermanos? Cuando nos dice, ¿verdad? En Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Una espada corta en 2 direcciones, una espada de doble filo corta en 2 direcciones. En Apocalipsis 1:16, Juan observó que de la boca de Jesús salía una espada aguda de 2 filos. Es con lo que el Señor Jesucristo vence, con el poder de su palabra. Es con el que Él vence. O la palabra llega a ti y tú la aceptas, entonces esto es para salvación. O la palabra llega a ti y no la aceptas, es para condenación. Así es la palabra de Dios que sale de su boca. Entonces, donde dice moras, conozco tus obras, o sea, tenían obras buenas, no negaban la fe en Jesucristo. Moras donde está el trono de Satanás, como le digo, esa ciudad estaba llena de idolatría, de inmoralidad sexual, ahí en Pérgamo, pero retienen mi nombre. Tengo unas pocas cosas contra ti. Dentro de la iglesia se habían introducido aquellos que promovían la doctrina de Balaam. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero sí le pudo dar consejo a Balac de que con las mujeres que tenían, si se mezclaban con los israelitas, ¿qué iba a pasar? Pues iban a pecar.
¿Y qué iba a pasar? Aparte de la inmoralidad sexual, iban a traer la doctrina de sus falsos dioses, ¿verdad? Eso es lo que hizo Balaam, era la doctrina. Y está reteniendo eso ahí en la iglesia. Dice, y también a la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas, hermanos, era una doctrina de una autoridad orgullosa, una anarquía. O sea, que ellos decían, tenemos que ser libres. O sea, se levantaban falsos líderes en la iglesia. Y ahí estaban dentro de la iglesia. Tengo contra ti que ahí lo estás reteniendo. Dice en el 2:16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el 2:17, lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor Jesucristo les está diciendo aquí qué es lo que tienen que hacer. Si ve usted que se están levantando líderes falsos, tiene que reprenderlos, que se arrepientan, porque si no se arrepienten, el Señor Jesucristo va a venir a terminar y va a venir a toda la iglesia. Si nosotros retenemos aquí personas que persisten, ¿verdad?, en doctrinas o que quieren venir a introducir doctrinas falsas a la iglesia, entonces hay que cortarlas, porque si no, el Señor Jesucristo, Él va a venir a cortar a esa iglesia. Arrepiéntete. Le dice a toda la iglesia, no nada más a los que estaban, a los nicolaitas o a los de que retenían la doctrina de Balaam, a toda la iglesia, porque tú los estás reteniendo. Sigues creyendo en mí, pero aún aceptas a aquellos que llevan esas falsas enseñanzas. Entonces los vencedores recibirán ese maná del cielo. ¿Cuál es ese maná del cielo? Señor mismo Jesucristo, Él es ese maná que llegó del cielo. Yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida y Él lo mandó, ¿verdad? En su tiempo Él lo mandó, el pan de vida que descendió del cielo. Entonces, hermanos, dice vamos a ver, quizás el nombre el nombre nuevo al que se refiere, esa piedrecita donde se escribirá el nombre, se refiere lo que está escrito en Isaías 62, del 1 al 5. Vamos a leer 62:2, dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. 62:3, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Vemos que Dios, que está diciendo, un nombre nuevo que saldrá de la boca de Jehová. Usted se llama María, Juan, José, ¿verdad? Tenemos diferentes nombres aquí, pero el Señor nos va a dar un nombre nuevo, una identidad nueva. Es la que vamos a tener cuando comparezcamos ante la presencia de Dios. Yo te daré una piedrecita donde esa va a ser tu identidad. Ese va a ser el nombre nuevo que yo te voy a dar. En Jesucristo tenemos una nueva identidad. Ya no es la María que vivía antes, sino la María que el Señor ha convertido. Me ha dado un nombre nuevo. Gloria a Dios, ¿verdad? Que solamente Él y yo lo sabemos. Un nombre nuevo, una nueva identidad en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo, que permanezcan, que no aceptemos las doctrinas de los falsos maestros que quieren introducirse dentro de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que estar apercibidos y poder entender lo que la palabra dice para que no vengan a engañarnos. Que estemos velando en todo tiempo para no aceptar cualquier doctrina que se quiera introducir. Y vamos a ver la vida, el último punto, que yo creo que tenemos 2 o 3 minutos para terminarlo. Una vida descuidada, hermanos. Dejemos de ser entrometidos. Así dice el título, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses 3, 10 al 13. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma,
porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Qué es lo que estaba pasando? La iglesia estaba siendo perseguida, pero el Señor Jesucristo está aquí en esta palabra, ¿verdad? Que Pablo está escribiendo. Dice que Pablo dejó bien establecido esto: si alguno no trabaja, que no coma. Estaban siendo perseguidos. La iglesia era una iglesia llena de amor. Esta iglesia ayudaba al que necesitaba, pero había dentro de la iglesia miembros que no trabajaban y iban a la casa de acá, de allá, a comer el panecito, ¿verdad? En balde, sin trabajar. Cuando en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que había pasado? Cuando segaban, ¿verdad? El trigo, el maíz, el frijol, el Señor les había ordenado que dejaran espigas para aquellos pobres que fueran y la levantaran. No les iban a dar el frijolito en las manos, no les iban a dar el panecito en las manos, sino que tenían que trabajar. Desde el Antiguo Testamento se habla que tiene que trabajar. ¿Y qué estaban haciendo? El perezoso dice que estaba de entrometido. Así de que no seamos entrometidos. Se ha visto dentro de la iglesia que el que menos sirve en la iglesia es el que más critica lo que no se hace en la iglesia. Así es de que no seamos entrometidos, sino que trabajando sosegadamente, dice, comamos nuestro pan. El Señor nos manda a trabajar, hermanos, no a estar de ociosos, no mirando qué se hace, qué se dice, qué no se hace, sino seamos nosotros los hacedores de la palabra. Seamos nosotros el que tomemos la iniciativa. Que no espere a que el líder, a que el pastor o la pastora digan, hay que hacer esto. Me encantó la reunión que tuvimos nosotros ayer en el de las damas. Me encantó porque surgieron ideas, no de la hermana Juani, de las hermanas que estuvimos ahí reunidos. Surgieron muchas ideas, iniciativas que las hermanas van a llevar a cabo. Eso es lo que se tiene que hacer en la iglesia. Ser parte de la solución y no ser parte del problema. Eso es lo que Dios nos manda a hacer, a no estar de ociosos, sino trabajando en la obra del Señor. Y al hacer eso, usted va a ver, hermanos, que no tiene ojos para estar mirando a los demás, sino enfocado en hacer, en servir al Señor y en hacer lo que Él nos dijo. Dejemos de estar de entrometidos y no nos cansemos de hacer el bien. No porque haya gente ociosa, usted va a decir, no, pues si el hermano no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? No, hermanos, sino que nosotros sigamos trabajando y no nos cansemos. Que el Señor ponga en nosotros ese querer como el hacer de trabajar para la obra del Señor. Que Satanás no quiera venir a poner en la iglesia ese tropiezo de que seamos ociosos, entrometidos y que no queramos trabajar. Esas eran las tres cuestiones que estaban pasando en la iglesia. Persecución, hermanos, falsas doctrinas y descuido de aquellos ociosos, perezosos, entrometidos que no querían trabajar. Hermanos, yo no sé si habrá entendido la lección, pero hasta aquí llegamos. Dios les bendiga.